Estimados hermanos y amigos, mi nombre es Armando Villar Enríquez, pastor de la Iglesia Pentecostal Silustral, y quisiera compartir con ustedes de la Biblia una hermosa palabra de Dios que tiene por título La Gran Confesión de Pedro. Y los voy a invitar a escuchar la palabra de Dios, la lectura. Ahora, si usted tiene su Biblia, vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Mira lo que dice la palabra de Dios. Aconteció que mientras Jesús oraba, estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Hermanos y amigos, quisiera contarle que Jesús se encuentra en el tercer año de su ministerio y había recorrido, como dice la palabra ya en Mateo 4:23, toda la Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y dice la Escritura que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos de diversas enfermedades, de tormentos, y los endemoniados y lunáticos, y los sanó a todos. Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, dice la Escritura, de Jerusalén y del otro lado del Jordán. Y siempre acompañado de sus 12 discípulos, con quienes compartió, como dice la Escritura, 3 años de su ministerio y los preparó, porque él se iba. La Escritura dice que él tenía un propósito, que venía a la humanidad a salvar al mundo, a dar su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y aquellos discípulos fueron los testigos presenciales del amor de Jesús hacia usted y hacia mí. Esta hermosa palabra incluso la narran los 3 evangelios sinópticos. Y es tan hermosa. Mira, quiero que tú me escuches un momento. Nos enseña verdades tan profundas que solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede revelar. Tú que conoces a Jesús y eres participante de una iglesia, eres un hombre de fe y en todas circunstancias le miras a Él. Para ti y para mí esta palabra, incluso, amigo, si tú no conoces a Cristo, mira lo que nos enseña el Señor en esta palabra. Lo primero que dice que Cristo oraba. El Hijo de Dios oraba, mientras Jesús oraba aparte. Mira, la Biblia nos manda y nos enseña a todo creyente a orar. Incluso lo dice, orar sin cesar. Tener esa continua comunión con Dios a través de la oración. ¿Qué es lo que es una oración? Es una conversación personal con aquel que amamos. Es una conversación personal con Dios. Es una conversación intercesora. Es una conversación de adoración, de gratitud, muchas veces de petición. Claro que casi siempre estamos pidiendo a Dios. Casi siempre. ¿Cuántas veces oras tú para decirle: Señor, te agradezco porque te amo, porque saliste a mi encuentro? A veces tenemos largas oraciones cuando estamos en aflicción. Y algunos dicen: mira, ¿por qué oro? ¿Por qué orar? ¿Por qué, pastor, tengo que orar tanto si Jesús lo sabe todo? Si Dios lo sabe todo. Pues bien, esta palabra me dice que Jesús oraba. Tu maestro, mi Salvador y tu Salvador. Él oraba, se da un tiempo para estar en comunión con el Padre. La oración es lo más hermoso para el creyente. Es su relación directa con Dios. Incluso la palabra dice que la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, para que seáis sanados. La oración, estimado amigo, eficaz del justo, dice la palabra de Dios, puede mucho. Velad y orad para que no entréis en tentación, dice la Escritura. Velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, dice Mateo 26. Es tan importante poder
Entender que la oración, estimado amigo, en la oración de rodillas se ganan las batallas que tú vas a enfrentar de pies. Sí, la Biblia dice, todo aquel que pide recibe, el que busca halla. Mira, qué hermoso lo que nos enseña esta palabra. Mi maestro oraba. Aquel que iba a dar su vida en la cruz del Calvario se tomó el tiempo para orar. Qué maravilloso poder entender. Y viene la pregunta para ti, para mí. ¿Estamos conversando diariamente con Jesús? Nos damos el tiempo, apartamos ese tiempo para decirle, Señor, mira, te amo. Gracias porque has cambiado mi lamento en baile. La segunda verdad que nos enseña esta palabra es lo que la gente piensa de ti o piensa de mí. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, ¿sabe? Multitudes seguían a Jesús y muchos solamente por los milagros, otros sinceramente. Y el informe que le dieron sus discípulos acerca de lo que Jesús les preguntaba reflejaba la opinión que la gente tenía de ellos, aun cuando ellos mismos no llegaban al pleno conocimiento de su deidad. Sin embargo, estaban convencidos que Jesús tenía una misión especial de parte de Dios. Nadie respondió que era un impostor. Sentían en su espíritu que venía de Dios. Aunque algunos, como el rey Herodes, pensaban que Jesús era la reencarnación de Juan el Bautista, que Juan Bautista había resucitado. Tú conoces la historia. Otros creían que Jesús era el gran profeta Elías, otro profeta como Jeremías. Otros no creían que era el Mesías prometido. No creían, ¿sabes por qué? Porque ellos esperaban un Mesías que lo iba a librar del yugo romano. Un Mesías que le iba a traer abundancia, riqueza, paz. Había opiniones diversas. ¿Sabe? Yo me gustaría preguntarte en esta hora, ¿qué concepto tiene de ti la gente que te rodea? Como cristiano, ¿qué concepto tiene? O como padre, o como dueño de casa, o como trabajador. Permíteme decirte que con dolor en mi corazón, mucha gente, conociendo a Jesús, tienen el estigma de ser sinvergüenzas, caraduras, estafadores, no pagan nunca, insolentes, borrachos y adúlteros. Sí, duele decir eso. Si yo sirvo a Jesús, conozco a Jesús como tú lo conoces, la palabra nos dice que debemos ser luz. Sí, luz y sal. Qué importante que la opinión de las personas, el testimonio personal. Alguien dice, voy a ir donde mi vecino es un hombre de bien, voy a ir donde ese vecino que es un cristiano, yo sé que él me va a ayudar, me va a dar una palabra de esperanza. Mira, ese señor es evangélico, es cristiano, un excelente trabajador, un gran profesional. Mira, qué padre más cariñoso con sus hijos, qué esposo más tierno. Jesús preguntaba, ¿qué opina la gente de mí? Y viene la tercera reflexión. ¿Quién es para ti Jesús? Jesús le pide a sus discípulos que expresen su opinión acerca de él. Ante esta segunda pregunta, el apóstol Pedro, todos hemos escuchado en la escuela bíblica, en el culto, quién es el apóstol Pedro, una personalidad especial, avasalladora. Probablemente la pregunta era para todos, pero el apóstol Pedro se levanta y da un paso y contesta, ¿sabe? Y como este relato lo complementan los tres sinópticos, en Mateo 16, mira lo que dice, en Mateo 16 nos da la respuesta más clara de lo que pregunta Jesús. Pedro responde, dice, y respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo. Tú eres el Cristo.
Significa el ungido, el profetizado del Antiguo Testamento. El Hijo del Dios viviente se refiere a la deidad. El Hijo de Dios hecho carne. Él es el Dios en quien podemos confiar y orar, el que pagaría con su sangre en la cruz del Calvario nuestros pecados. Sí, estimados amigos, el apóstol Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para vosotros, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Sí, ese es el Hijo del Dios viviente, aquel que podemos llegar a través de él a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Te das cuenta? Fue tan profunda y grande la respuesta del apóstol Pedro que solamente el Espíritu Santo en él pudo revelar esa verdad. Que el Señor Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro. ¿Sabe? Esa palabra es tan especial, bienaventurado eres Pedro, porque significa en el griego 3 veces bendito. ¿Sabe? Esta declaración no es dada a la mente humana, estimado amigo, solo el Espíritu Santo puede relatar esta verdad, el reconocimiento de Cristo como Señor y Salvador. Sobre esta verdad es edificada la iglesia de Cristo. Estimado amigo, te vuelvo a preguntar, ¿quién es para ti Jesús? ¿Quién es para ti? ¿Sabe? El primer paso de todo creyente es reconocer a Jesús como el Mesías Salvador. Y para ello debe escuchar el bendito Evangelio. Y ese Evangelio bendito, el que tú estás oyendo hoy día, tal vez en la tranquilidad de tu hogar o en una locomoción colectiva, voy en tu auto escuchando, o tal vez lo estás viendo. ¿Sabe? Cuando tú escuchas el Evangelio bendito de Dios y oras en tu corazón y le dices, Señor, quiero conocerte. Me reconozco que soy necesitado de ti, pecador. ¿Sabe lo que va a suceder? Algo profundo que va a transformar tu vida. Sí. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo en la promesa, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estimado amigo, ¿quién es Cristo para ti? Tal vez solamente tu ayudador, tenías problemas y él te ayudó. Tal vez tu sanador, estabas enfermo y alguien te invitó a la iglesia y el pastor o los hijos de Dios oraron por ti, te sanaste. O tal vez tu religión, que por tradición asistes a los cultos porque naciste perteneciendo a esa religión. Tal vez eso es para ti Jesús, tu religión. O tu vida social, porque no tienes a dónde ir el día domingo. Y qué mejor que ir donde la gente que es buena, donde tienes amigos correctos, que son los cristianos. Pero en este momento te invito a reflexionar esta palabra. Permite que Jesús sea el Cristo, el Salvador de tu vida. Sí, el que te perdonó, el que te sanó, el que te restauró, que cuando estabas lleno de vicio y de pecado te ha llenado de paz y nunca te ha abandonado, aun cuando tú hayas caminado en valle de sombra de muerte, Él siempre estuvo a tu lado. Permíteme, estimado amigo, hacer una pequeña oración para dar término a esta palabra. ¿Sabe? En el lugar donde estás, solamente te pido que aquietes un poquito tu espíritu, que yo voy a orar por ti, ¿te parece? Amado Dios, voy a tu presencia a través de Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Señor, el único camino. Y te presento a todo amigo, a todo hermano, a toda amiga que está escuchando esta palabra. Te pido, mi Dios, que los bendiga, que le des esperanza, que le guardes, que le cuide. Que esta palabra, que esta hermosa palabra
predicada llegue a lo más profundo de su corazón y nazca fe. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Te presento, Señor, a aquel que está en angustia, aquel que tal vez no haya dónde acudir, aquel tal vez que se olvidó de orar, aquel que oraba siempre pero ya no ora, aquel que no está dando buen testimonio en su hogar, o la gente no piensa en forma correcta de él. Te pido, Señor, que tengas misericordia y que te pueda recibir como su Salvador personal. Estimado amigo, que el Señor te bendiga. Nos volveremos a ver en otra oportunidad. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de paz. Amén.